Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a continuar con nuestro tema, que estamos hablando sobre Jesús y vamos a hablar hoy sobre Jesús y su divinidad. Vamos a empezar con oración. Padre Altísimo, Dios bueno y misericordioso, te agradecemos, Señor, que nos permitas poder estar reunidos a través de estos medios. Padre, te rogamos que podamos estar atentos a la instrucción, a la enseñanza, Señor, que nada nos distraiga, que no estemos haciendo otras cosas, sino estar atentos a tu voz, Señor, como María lo estuvo a tus pies, Padre, no estar afanados en otras cosas. Te rogamos que por favor nos des de tu palabra, nos alimentes, nos sustentes, Señor, y podamos recibirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Fíjense, hermanos, siempre se ha cuestionado en cuanto a nuestro Señor Jesús su divinidad, especialmente durante todo el tiempo, todos los siglos, durante toda la historia, siempre se ha cuestionado a Jesús y su divinidad. Una de esas doctrinas que atacan, por ejemplo, la divinidad de nuestro Señor Jesús, si hablamos de hace muchos años, se llama arrianismo. Esta tuvo su lugar o su surgimiento en el siglo III. El arrianismo viene de un presbítero llamado Arrio. Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí, ni por sí mismo. En otras palabras, Arrio estaba negando la divinidad de Jesús. Sí, se estaba negando que Jesús es Dios. Según Atanasio de Alejandría, estas son algunas de las enseñanzas arrianas citadas en su obra Discurso contra los arrianos. Dios no siempre fue padre, fíjense bien, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era padre. Esta es doctrina arriana, ¿sí? Pero después se convirtió en padre. El Hijo no existió siempre, pues así como todas las cosas se hicieron de la nada y todas las criaturas y las obras existentes fueron hechas, también la palabra de Dios misma fue hecha de la nada. Y hubo un tiempo que no existió. Y Él no existió antes de su origen, sino que Él y otros tuvo su origen en la creación. ¿Sí checan? Entonces estos arrianos dicen, y digo que dicen porque los testigos de Jehová guardan muchas similitudes con el arrianismo, en el sentido de que ambas consideran que Jesús como el Hijo unigénito de Dios y Padre es creado. No lo consideran Dios mismo. No consideran la doctrina de la Trinidad. Entonces, por eso les digo que mi Señor Jesús siempre ha sido cuestionado, pero en cuanto a su divinidad, especialmente ha sido cuestionado. Y aquí lo encontramos desde el siglo III a este Arrio, diciendo que Jesús era parte de la creación. Entonces encontramos los testigos de Jehová diciendo que Jesús no es Dios. Hay otra denominación nacida luego de la Reforma Protestante en Polonia que se llama los socinianos. Los socinianos. Ellos no creen tampoco en el aspecto divino de Jesús. De alguna manera también son herederos del arrianismo. Así mucha gente considera que Jesús no es Dios, negando lo que la misma palabra dice. Pero la escritura es tan clara en estos asuntos que unos cuantos versos derriban las ideas de estos herejes, porque no los podemos llamar de otra manera, son herejes. Entonces con un poquito de estudio se derriban. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan usó la palabra verbo para describir a Jesús. Verbo viene de la palabra logos. Logos significa palabra. Jesús es el verbo, la palabra hecha carne. La palabra hecha carne tomó forma humana. Dice el verso 14 en 1 de Juan 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Apocalipsis 19:13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es la palabra hecha carne? Jesús. Jesús. Y Juan está declarando que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si observan, aquí nos presentan al Verbo como la segunda persona de la Trinidad. Y esto nos enseña que mi Señor Jesús ha estado desde la eternidad, que siempre ha tenido esa comunión con nuestro Padre durante toda la eternidad. El Verbo era Dios. Era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Aunque nuestro Señor Jesús disfrutó de los esplendores del cielo, de la eternidad junto con el Padre, de la gloria del Padre también junto con el Padre, nuestro Señor Jesús renunció por voluntad propia a su posición suprema, a esa posición que tenía en el cielo, para adoptar una forma de hombre y ser sometido a la muerte en una cruz romana. Esto no quiere decir que dejó de ser Dios, es Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Filipenses 2, versos 6 al 9 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si observan el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra griega isos, que se traduce igual, define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter y en número. En todo sentido, Jesús es igual a Dios. Y así lo afirmó siempre durante su ministerio terrenal. Y aún con todo esto, que era igual a Dios, dice ahí que no fue algo en lo que se aferró. Si observan, no fue algo a lo que se aferró. Todo lo contrario, dice que se despojó a sí mismo. La traducción literal es que se vació a sí mismo. O sea, fue un acto voluntario de renuncia. Esto no implica que Él se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. Pero mi Señor Jesús, lo que sí se refiere a esto es que mi Señor Jesús renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos importantes. Renunció de manera voluntaria, ¿estamos? Él es Dios, es igual a Dios, con exactitud igual a Dios,
pero él decidió despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. ¿Renunció a qué? De manera voluntaria. Renunció a la gloria celestial. Porque mientras que estuvo aquí en la tierra, renunció a esa gloria. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces mi Señor Jesús, de manera voluntaria, siendo Dios, decidió renunciar de manera voluntaria a la gloria celestial. Por eso mi Señor Jesucristo dice: glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. También renunció a su autoridad independiente. ¿Por qué les digo esto? Porque durante su encarnación, el tiempo que mi Señor Jesús estuvo en este mundo en carne, nuestro Señor Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre. Mi Señor Jesús cumplió la voluntad del Padre. En Juan 5:30, si ustedes van y lo leen, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces mi Señor Jesús de alguna manera renunció a su autoridad independiente, porque ya vimos que era igual a Dios. Y ya vimos que esa palabra isos, que se traduce igual a nuestro idioma, define cosas que son exactamente, con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter y en número. Entonces vemos cómo mi Señor Jesús tiene la misma autoridad que el Padre. Tiene el mismo valor que el Padre, el mismo poder que el Padre. Son iguales. Sin embargo, mi Señor Jesús renunció voluntariamente a esa autoridad que tenía de manera independiente, estando allá con el Padre antes de encarnarse y venir como hombre, antes de despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. También renunció a ciertos privilegios divinos. ¿Por qué? Porque puso a un lado su divinidad, muchos de sus atributos divinos, y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Dice: esto solamente lo sabe el Padre. Entonces mi Señor Jesucristo, de manera voluntaria, ciertos atributos divinos los sometió a la dirección que daba el Espíritu Santo. Fíjense, mi Señor Jesucristo podía haber convertido las piedras en pan en las tentaciones en el desierto, cuando fue tentado por el enemigo, pero no lo hizo. Pudo haber bajado de la cruz cuando le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, pero él decidió no hacerlo. Él renunció a muchos de privilegios que él tenía. Cuando Pilatos le dice: ¿sabes qué? Tú no dices nada, ¿no ves que yo tengo el poder de quitarte la vida o dártela o dejártela? Y mi Señor Jesús dice: es que tú no tienes autoridad si no fuera de lo alto. Yo podría pedirle un ejército, ¿verdad?, al Padre, y Él lo mandaría. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, mi Señor Jesús de alguna manera renunció a ciertos privilegios divinos, se despojó a sí mismo. Fue un acto voluntario de renuncia. Y les vuelvo a decir, no implica que quitó esa naturaleza divina, simplemente se rehusó muchas veces a desplegar toda esa divinidad. También se despojó de todas esas riquezas eternas que él tiene ahorita, porque está allí, siempre fueron de él, pero se despojó de ellas. Pues mientras estuvo en la tierra, Cristo pues vivió de manera decente, ¿verdad? Tuvo que trabajar, tuvo pocos bienes,
Yo no les puedo decir que mi Señor Jesús estaba en la mendiguez porque no, era un hombre de trabajo que trabajaba, era carpintero. O sea, tenía que trabajar para ganarse la vida. Incluso en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjense. Y de manera voluntaria lo hizo mi Señor Jesucristo. Y también de alguna manera se despojó de una relación favorable con Dios. ¿Por qué les digo esto? Pues porque tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras que Él estuvo clavado en la cruz. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí vemos cómo mi Señor Jesús al hacerse pecado recibió la ira del Padre y el rechazo de nuestro Padre, y por eso mi Señor Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? No, mi Señor Jesucristo fue hecho pecado. Eso dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aún así mi Señor Jesucristo se despojó de todo esto a pesar de ser igual a Dios. Entonces no podemos tener en nuestra mente que nuestro Señor Jesús no es Dios. Claro que es Dios, y se despojó a Él mismo de todos estos privilegios, de todas estas cosas que Él tiene como Dios, para venir y habitar entre nosotros y morir por nosotros, y humillándose a sí mismo y morir, dice Filipenses, hasta la muerte, ¿verdad? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque solamente nuestro Señor Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a hacer todo esto por amor al Padre y por amor a nosotros. Ahora, si seguimos con Juan 1, que seguimos ahí con Juan 1, que en el principio era el verbo. Jesús usó la palabra verbo, ¿verdad?, para describir a Jesús. Si seguimos en ese texto, regresemos otra vez a Juan 1:2, dice, este era en el principio con Dios. Mucho antes de que fuera creado el universo, Jesús ya existía. Él siempre ha estado, no tiene una fecha de creación o de un cuándo empezó a existir, porque siempre ha existido. Juan, su tema en el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno. El tema de Juan es demostrar que mi Señor Jesús es Dios. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, es un evangelio apologético que va en defensa de la fe y demostrar que Jesús es Dios. Entonces el tema central del Evangelio es que Jesucristo es Dios eterno, que es la segunda persona de la Trinidad. Y si se fijan, el Evangelio de Juan no incluye una genealogía como lo hicieron Mateo y Lucas. Aunque en términos humanos mi Señor Jesucristo contaba con una genealogía humana, en términos de deidad como Dios, Él no tuvo una genealogía, Él no tiene una genealogía como Dios, porque Él siempre ha existido. No tiene una fecha de creación o que empezó a existir, no. Ustedes saben que una genealogía son los conjuntos de tus antepasados, ¿no? En el Colosenses 1:17 y 18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia. No solo es eterno, sino que también Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa, energía para la existencia de la vida, que continúe la vida. Entonces mi Señor Jesús no solamente existe antes que todas las cosas, sino que todas las cosas subsisten por Él. Tiene una existencia eterna y sostiene las cosas en su eternidad. Entonces podemos ver que mi Señor Jesús es el Verbo hecho carne, que siendo igual a Dios se despojó de sí mismo y rechazó muchos, de manera voluntaria, muchos de los privilegios que tenía como Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una existencia eterna. Y también vamos a ver que mi Señor Jesús creó todas las cosas. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos ver la presencia de nuestro Señor Jesús como creador desde el primer libro de Génesis. En Génesis capítulo 1 versos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24. Todos estos textos, si ustedes los leen detenidamente, empiezan con la frase, dijo Dios. Dijo Dios, o sea, Dios dio su palabra. Y podemos ver que Dios dijo y la palabra lo realizó. Jesucristo fue el agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas en el universo. Lo acabamos de ver. No, mi Señor Jesús no solamente es eterno, sino que también sostiene el universo y preserva el equilibrio. Pero no solamente sostiene el universo, Él creó el universo. Jesucristo fue el agente, les vuelvo a repetir, de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas en el universo. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién es la palabra, hermanos? Lo acabamos de ver. Jesús. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como Dios, hermanos, Jesús creó el universo material, el espiritual, para su deleite, para su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Jesús y para Jesús. Tenemos un dueño y nos creó con un propósito, su gloria. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí observan? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Amén. Jesús creó todo lo que existe en este mundo material que podemos ver y palpar, el universo, las cosas invisibles, las cosas espirituales, todo fue creado por medio de Cristo. Y fueron creadas para su deleite, para su gloria. Tenemos dueño. ¿Qué más podemos ver en cuanto a su divinidad, de que Jesús es Dios? Bueno, la vida y la luz están en Jesús. Volvemos a nuestro texto base, Juan. En Juan capítulo 1, verso 4 dice,
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz son cualidades del Verbo, de nuestro Señor Jesús. Que, miren, son cualidades del Verbo que no solo son intrínsecas o comunes a la Trinidad, sino que también se pueden extender a quienes responden al mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. Cuando nosotros respondemos al Evangelio de Jesús, nuestro Señor Jesús nos dice que somos la luz del mundo y que somos sal de la tierra. Si ustedes leen Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero sí es importante entender que nosotros no producimos la luz, ¿sí me entienden? Sino porque nosotros hemos creído en Jesús y andamos y le seguimos, nosotros reflejamos la luz de Cristo, pero Él es la luz. Y Él nos da parte de esa luz y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Fíjense, Juan, el apóstol Juan emplea la palabra vida 36 veces más o menos en su evangelio. Juan emplea esta palabra vida mucho más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y no solamente se refiere en un sentido amplio a la vida física y temporal que nuestro Señor Jesús tuvo en este mundo. Si ustedes leen Juan 10, por ejemplo, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, verso 28, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El capítulo 11 de Juan, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no solamente se refiere en un sentido amplio de la vida física y temporal, sino de manera especial a la vida espiritual y eterna, que nos es dada a nosotros como un don de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces podemos concluir que Jesús es Dios en toda su plenitud, que como Dios siempre ha existido, por lo tanto es eterno, que se despojó a sí mismo, no se aferró al ser igual a Dios para venir y dar su vida por nosotros, ¿verdad? Pero entendemos que es Dios y que todo fue creado por Él, en Él y para Él, que Él es la vida y Él es la luz. Es quien da vida. Y Él es la vida misma. Y esto también es una prueba de su divinidad. Nosotros podemos ver cómo Jesús, nuestro Señor Jesús, es cuestionado. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios y humillarse de esa manera, haciéndose hombre, ha sido y es a quien más se le ataca en muchos aspectos, en su divinidad, en su santidad, en su moralidad. Si nosotros vemos los evangelios, desde que Él empezó su ministerio fue severamente atacado por los religiosos de su tiempo. Eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Aun cuando los fariseos y saduceos no concordaban entre sí porque sus doctrinas eran completamente contrarias, sí se unieron, sí unieron fuerzas para poder atacar a nuestro Señor Jesús, para desacreditar a Jesús. A pesar de que eran tan distintos, unieron fuerzas. ¿De qué acusaron a mi Señor Jesús? Lo acusaron de estar endemoniado, por ejemplo, en Mateo 10:25. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de la casa. Fíjense bien, Belcebú quiere decir Dios del estiércol o señor de las moscas. Es un falso ídolo que se adoraba en la ciudad de Ecrón.
El rey Ocosías lo mandó consultar cuando cayó de una ventana, si iba a morir o no. Entonces los fariseos acusaban a Jesús de que él echaba a los demonios fuera por obra satánica, no por obra del Espíritu Santo. Y esta ha sido una de las mayores acusaciones contra Dios mismo, contra el Espíritu Santo mismo, porque mi Señor Jesús ahí es cuando declara que todo pecado puede ser perdonado, ¿verdad? Pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los escribas y los fariseos no encontraban otra explicación para lo que estaban viendo, no sabían ni qué onda. Entonces decían, no, esto tiene que ser obra del diablo. Entonces, ¿de qué lo acusaban? Pues de que estaba endemoniado. Lo acusaban de ser pecador. En Juan 9:24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Se acuerdan? Este es cuando el ciego, cuando mi Señor Jesús sana al que había sido ciego de nacimiento y lo empiezan a cuestionar cómo había sido sanado y un montón de cosas porque había sido ciego de nacimiento y ahora todos veían, valga la redundancia, que veía. Este ya no era ciego, era el ex ciego. Y él les dice, pues es que Jesús me devolvió la vista, me sanó. Y ellos le preguntaban y la respuesta siempre era la misma. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Pues tú da gloria a Dios porque Él es pecador. En Juan 8:41 dice, mi Señor Jesucristo dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Fíjense, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Este es un comentario despectivo. Le estaban diciendo a mi Señor Jesucristo, nosotros no somos hijos ilegítimos como tú. Tú sí eres un hijo ilegítimo. Recordemos que mi Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, fue depositado cuando María todavía no se casaba con José, estaba desposada con José. Entonces, por lo visto, los chismes siguieron a nuestro Señor Jesús por muchos años, afirmando que había sido concebido fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué decían? Nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros no fuimos concebidos fuera del matrimonio y tú sí. Sin embargo, la palabra misma nos dice que mi Señor Jesucristo no conoció pecado. En 2 de Corintios 5:21 nos lo dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios gracias a Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca pecó, aunque lo acusaron de pecador. Aunque lo trataban de manera despectiva diciéndole que era hijo de fornicación. La misma escritura nos avala y así lo creemos nosotros que mi Señor Jesús nunca cometió pecado. También lo acusaron de violar el día de reposo, era la acusación preferida, ¿no? En Juan 5:15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este es el paralítico del estanque de Betesda, si mal no recuerdo. Pero querían matarle. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, no transgredió la ley de Dios, porque en ella no existe prohibición alguna en contra de hacer el bien durante ese día. ¿Qué hacía mi Señor en día de reposo? Hacer el bien. Y eso no estaba prohibido por la ley. Éxodo 20,
donde viene el mandamiento, versos 8 al 10, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Pero en ningún lado prohíbe hacer el bien. En ningún lado prohíbe ayudarle a una mujer encorvada, a sanar a un hidrópico, a sanar a un paralítico. El Antiguo Testamento prohibía, la ley prohibía trabajar en el día de reposo. Uno podría suponer que eso, por sentido común, ¿verdad?, está hablando de las ocupaciones relacionadas con lo que haces todos los días, con tu trabajo cotidiano. Pero la opinión de los rabinos de aquel tiempo, ¿verdad?, se constituyó con el paso del tiempo en una tradición oral que estaban añadiendo al Antiguo Testamento, y estipulaban un total de 39 actividades prohibidas sobre el día de reposo, entre las cuales se incluía llevar cualquier cosa de un sitio a otro. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Añadieron 39 actividades prohibidas al mandamiento. Entonces, lo que hacía nuestro Señor Jesús era desestimar la ley oral de los judíos. En otras instancias, la tradición de los hombres. Eso era lo que mi Señor Jesús desestimaba, no la ley de Dios, porque mi Señor Jesús cumplió con la ley cabalmente. En Juan 5:10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Yo les acabo de decir que dentro de la ley oral o la tradición rabínica estaba el no cargar cosas. Pero lo que está haciendo Jesús es muy claro. El hombre estaba transgrediendo la tradición oral, pero no la ley del Antiguo Testamento. Esto desató el enojo de los judíos a tal punto que querían matarlo, y esto sirvió para confrontar a los religiosos. En Juan 5, versos del 16 al 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ya lo vimos, y procuraba matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querían matarle, porque quebrantaba el día de reposo, porque decía que era igual a Dios. Incluso, hermanos, su propia familia llegó a pensar que estaba loco. En Marcos 3:20, y ya con este punto terminamos. Ya la semana que entra continuamos. Pero incluso su familia llegó a pensar que estaba loco. Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. La traducción lenguaje actual dice, el mismo texto, Marcos 3:20. Después de esto, Jesús regresó a la casa, y era tanta la gente que volvía a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Los suyos, en griego, o esta expresión, era utilizada en varios sentidos para describir a los amigos de alguien o socios más cercanos. En sentido estricto significa familia, esta palabra, los suyos, lo cual probablemente corresponde en este caso, ¿verdad?, a sus familiares, para prenderle.
Marcos usa el mismo término que se usa en otras partes de los mismos evangelios para referirse al arresto de una persona. Se iban a llevárselo para encerrarlo y que ya se calmara y ya no anduviera alborotando. Los familiares de Jesús evidentemente se enteraron de lo relatado, ¿verdad? De lo que dice el verso 20. De cómo la gente se estaba agolpando. Entonces cuando oyeron cómo se estaba poniendo la situación, pues fueron por él a quererlo encerrar. Dice, y fueron a Capernaum para apartarlo de las actividades que mi Señor Jesús estaba haciendo, para ponerlo bajo cuidado, para controlarlo, supuestamente, ¿verdad? Por su bien, porque ya lo estábamos perdiendo, decían, ¿verdad? La familia de Jesús solo pudo explicar su inconvencional estilo de vida y su deseo de complacer a otros por encima de sí mismo. Esto decían, esto es irracional, se ha vuelto loco. Era lo que decía la familia de Jesús. Su estilo de vida, su deseo de complacer, de ayudar a otros, está por encima de él. Esto es irracional, está mal. La familia simple y sencillamente no estaba de acuerdo con la forma de vida que estaba llevando nuestro Señor Jesús. No estaba de acuerdo con el ministerio que estaba llevando. Y su conclusión fue sencilla, está loco. Entonces mi Señor Jesús, como lo hemos podido ver desde el inicio de su ministerio, desde siempre, ha sido cuestionado. Su divinidad ha sido aún más cuestionada. Pero nosotros, hermanos, tenemos la verdad y nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que Jesús es Dios. Y que aunque hay muchas personas, muchas corrientes, muchas doctrinas donde se le agrede su santidad, su moralidad, su integridad, su divinidad, nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, en la palabra, y hacer defensa de esa fe y estar hablando de nuestro Señor Jesús como quien es Él. Él es Dios, creador, Señor, dueño de todas las cosas. Amén. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios bendito y misericordioso, gracias, Padre, por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias porque a través de ella, Señor, tú te revelas a nosotros. Creemos que tú eres Dios, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres quien nos ha salvado, nos ha redimido, Señor, que te hiciste siervo, tomaste forma de siervo para salvarnos. Gracias, gracias por tu amor infinito. Ayúdanos a ser agradecidos, obedeciéndote, Señor, en agradecimiento nada más, porque eres Dios y te mereces toda nuestra gloria, todo el honor, toda la honra, Señor. Recíbelas, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y si mi Padre lo permite, nos escuchamos la semana que entra. Que descansen.